Durante un tiempo me aparté de los caminos de Dios. Cuando vuelvo a los caminos de Dios, tengo una experiencia. Yo veo que estoy acostada, pero yo me levanto y dejo mi cuerpo acostado. Cuando yo doy un paso en el cuarto, habían muchos demonios. El olor era un olor como a azufre, como a horrible, como a carne quemada. No sé cómo describirle ese olor. Hay cosas espirituales que se pueden oler. Y veía que algunos tenían alas dañadas, como trozadas, como cortadas, algunos estaban lastimados, pero todos maldecían a Dios, hablaban con mucho odio hacia mí, de muchos tamaños, y sus alas eran como de murciélagos, y todos eran de color gris, pero ninguno tenía sexo, y ellos maldecían a Dios, y yo empiezo a orar, pero yo veo que ellos empiezan a tomarse de las manos como los acróbatas. Ellos decían que esperaban a un personaje, que ese personaje que ellos estaban esperando era el que decía yo para dónde era que iba. Como era espiritual, y te digo que los sentidos se vuelven como más agudos en el mundo espiritual, yo podía sentir su mirada sobre mí. Cuando él me mira y va a decir como un veredicto sobre lo que se iba a hacer conmigo, yo empiezo a hablar en lenguas. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Esto se puso serio, donde grabamos testimonios edificantes de diferentes partes del mundo. Vienen personas a hablar acerca de la grandeza y acerca del mundo espiritual. Pero no me encuentro solo. Tenemos visita desde Colombia. Y hay una pastora que carga una palabra de parte de Dios que quiere bendecirle a usted. Dejaré a la pastora Quiñones que se presente. Ahí está. Bella, dice. ¿Cómo se siente, pastora? Buenas tardes. Dios les bendiga a todos de una manera muy especial. Y sí, soy la pastora Quiñones. Es un privilegio estar esta tarde contigo, con todo tu equipo. Y bendecida, afortunada, amada por Dios, porque cada día que pasa, que vemos, que respiramos, que nos movemos, solo podemos decir gracias Dios por ser tan bendecidos. Dios mío, esto se puso serio. Mi gente linda, comparta esto, dele like, recomiéndeselo a alguien. Y recuerde, póngase el traje de buzo, rápido ahora. Busca una taza de café, porque vamos para agua profunda. Pastora, estuvimos hablando detrás de cámara. Cuéntanos la primera experiencia que le impactó a usted, que te dijo, Dios mío, esta experiencia. Sí, a ver, la primera experiencia mía que me llamó, o sea, que lo que tú dices, que impactó mi vida, que fue impresionante, fue que yo durante un tiempo me aparté de los caminos de Dios. Yo fui criada en el Evangelio, pero después de la adolescencia y de un tiempo me aparté. Me vinculé con personas que no eran cristianas y terminé apartándome. Cuando vuelvo a los caminos de Dios, tengo una experiencia. Empiezo a ir a una iglesia. Recuerdo que empecé a ir a una iglesia que he comentado que parecía un club social. Era muy particular. Pero el pastor de esa iglesia dice que va a dar un discipulado, y yo empiezo a tomar el discipulado del pastor y empiezo a leer la Biblia. Siempre el discipulado te dan unas citas bíblicas y lo que es la salvación y temas específicos de crecimiento espiritual y el crecimiento del creyente. Y empiezo a escudriñar y empiezo a leer, y ya se acaba todo, tiempos limitados, como que ya colocaba un horario. Bueno, de tal hora a tal hora voy a leer, voy a orar de tal hora a tal hora. O sea, ejercer como una disciplina, a colocarla en mi vida, sí, a crear hábitos espirituales. Sí. Cuando empiezo con este tema, regresando pues de estar todo ese tiempo atrás, sin Dios, apartada, yo recuerdo que estaba acostada. Yo me ducho y me acuesto. Yo veo que estoy acostada, pero me despierto. O sea, según en mi sueño, ya era como un sueño, pero yo me levanto y dejo mi cuerpo acostado. Y yo salgo del cuarto. Había como el cuarto y un pasillito. Yo abro la puerta y salgo, y llegaba el pastor. Era un sueño, y llegaba el pastor. Y el pastor venía así en un bus grande, que ustedes no le dicen bus, sino le dicen de otra manera, pero yo sé que me está comprendiendo,
Y en ese bus venía toda la iglesia y el pastor decía, ay, venía a recogerla, bueno, no sé qué, yo, hola pastor. Y entonces el pastor me sacaba un mapa, el mapa del territorio donde estaba. Sí. Y entonces él me decía, aquí está el mapa, ¿qué vamos a hacer? Yo le decía, no, nos vamos a tomar ese territorio. Y yo marcaba el territorio con un esfero. Entonces dice que cuando yo me miraba la ropa, yo decía, pero yo estoy en pijama, es que yo estaba durmiendo, espéreme, ya voy a cambiarme, que nos vamos. Y yo me devolví para el cuarto a cambiarme porque supuestamente estaba en pijama. Cuando yo doy un paso en el cuarto, habían muchos demonios en el cuarto, pero es que eran el aire, eran demasiado. Yo diría que eran miles, que eran millones, yo no sabría cuánto era demasiado, era el aire completo, no se podía respirar. El olor era un olor como a azufre, como a horrible, como a carne quemada, no sé cómo describirle ese olor. Y eran de muchos tamaños y sus alas eran como de murciélagos y todos eran de color gris. Yo todos los veía de color gris, pero ninguno tenía sexo. En la parte de sus genitales ninguno tenía sexo. Y ellos maldecían a Dios. Decían muchas palabras de maldición contra Dios y me tomaron y me pusieron en una posición que yo quedaba en el piso. Yo recuerdo que tenía el cabello suelto y el cabello estaba largo. Recuerdo que cuando yo me fui a acostar, yo me bañé y yo me había bañado el cabello y yo me acosté con ese cabello así húmedo, o sea, no estaba bien seco, estaba húmedo. Y ahí en ese episodio yo tenía el cabello húmedo, yo podía sentir que mi cabello estaba húmedo. O sea, era algo muy real, era demasiado real. Hoy en día que entiendo el mundo espiritual, entiendo lo que me pasó, pero en ese momento no lo entendía, no sabía qué estaba pasando. Estaba simplemente de volver de las cosas de atrás a reconciliarme con Dios. Eran demasiado, eran como el aire. Y yo decía, Señor, ayúdame. Recuerdo que yo fui criada por una mujer cristiana, una intercesora incansable, fue la mujer que me educó a mí, que me crió como mi mamá. Sí. Entonces ella siempre me decía que pidiera la sangre de Cristo. Ella me decía como que cuando algo le pase siempre cúbrase con la sangre de Cristo, que los demonios le tienen miedo a la sangre de Cristo y se van. Sí. Entonces siempre yo era como que la sangre de Cristo era como que el escudo. Cuando algo sentía un ataque de las tinieblas o algo, yo decía como la sangre de Cristo me cubre, la sangre de Cristo tiene poder. Yo decía la sangre de Cristo tiene poder, no pasa absolutamente nada. Yo lloraba, yo gritaba, le decía, Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. No, parecía que nadie me escuchaba y yo lloraba porque ellos me iban a llevar. Ellos hablaban de que se me había acabado el tiempo y de que me llevaban. Con tanta angustia, es algo que yo no te puedo describir, es una angustia que tú no sabes qué hacer, que tú no sabes. O sea, ya tú acudiste a todo lo que tú sabías, sí, que sería el Padre Nuestro, que sería la sangre de Cristo, que sería el Salmo 91. Bueno, todo lo que los abuelos o el papá o la mamá de uno normalmente a un niño le enseña, ¿cierto? Como que de esta manera y que uno ve que hay un poder, pero en ese momento nada de eso a mí me funcionó. Y ellos seguían aleteando, yo escuchaba los aleteos y en ese mundo o en ese plano que yo estaba, los sentidos son más agudos, los olores son más fuertes, los sonidos son más fuertes y uno ve que todo pasa más rápido. Habla un poco de eso, pastora. Sí, es más rápido. El tiempo es como que los sonidos se escuchan mucho más agudos. Yo escuchaba los aleteos de las alas de ellos, eran muchos, y veía que algunos tenían alas dañadas, como trozadas, como cortadas. Algunos estaban lastimados, pero todos maldecían a Dios, hablaban con mucho odio hacia mí y yo lo que podía ver era que ellos no tenían misericordia. En ellos no había misericordia, no había amor ni misericordia. Y me odiaban y yo decía, pero ¿por qué me odian tanto? ¿Qué les he hecho? Yo, Señor, ayúdame, y gritaba. Entré al cuarto, ¿recuerdas que te dije que había un pasillito? Sí. Entré al cuarto así, literal estaba caminando en el piso arrastrada porque ellos me tenían totalmente sometida y el cuarto estaba lleno de ellos y yo empiezo a orar, pero yo veo que ellos empiezan a tomarse de las manos como los acróbatas,
Si has visto que se hacen esas figuras en el cielo, ellos se tomaban así como acróbatas y hacían esas figuras en mi cuarto. Entonces yo veía que la oración no subía, sino llegaba hasta donde ellos hacían eso. Y si la oración subía de ese círculo, arriba había otro círculo y arriba había otro círculo y la oración no podía fluir, no podía subir. Y yo seguía clamando, y yo seguía pidiendo misericordia, y seguía diciendo, Señor, ayúdame, 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 pero nada. Ellos decían que esperaban a un personaje, que ese personaje que ellos estaban esperando era el que decía yo para dónde era que iba. Wow. Y ellos esperaban a ese personaje. Ahí me tenía como un tiempo. Sí. No puedo decirte qué tiempo, pero yo diría que para mí fue eterno, pero yo pienso que no. Hoy en día que entiendo más esas experiencias espirituales, uno considera que son muy largas en ese momento, pero no son tan largas. Pero ahí me tenían esperando. En el cuarto tenía un baño. Uh-huh. Y entonces me entran por el pasillito al lado del baño, en esa puerta. Cuando llega el personaje que ellos están esperando, llega, y cuando cae este personaje, cae enfrente de la cama. Yo tenía un mueble así grande y un televisor enfrente de esa cama, y de eso, gracias. Aleluya. Amén, amén. Comparta esto, dele like, recomiéndaselo a alguien porque creo que Dios va a bendecir a alguien. Ok. En medio de eso, ¿qué pasa? Cuando cae este personaje, no sé cómo explicarte, es como que una onda expansiva así de aire, no sé si me puedas comprender. Sí. Como que la misma presión hace que el aire haga así. Cuando tiras algo como muy pesado, sí, con mucha fuerza, y se hace como una onda de aire así, y fue tan fuerte que, ¿recuerdas que te decía que mi cabello estaba suelto? Me golpeó la cara súper fuerte con mi propio cabello, el aire tan fuerte. Pero a ese personaje yo no le pude ver la cara, solamente le vi de las rodillas hacia abajo. Dios mío. Lo que pude ver era que su ropa, su traje, era un traje gris y morado, del color gris y morado. Yo podría describir que era como esa ropa que se ve en esas películas como japonesas, de donde se ponen esos trajes así, sí, como de las películas antiguas en Japón. Era un traje así, o por lo que yo podía ver solo de las rodillas hacia abajo, fue eso. Y tenía unas sandalias como muy antiguas, se veía que eran muy antiguas. Y su ropa, él solamente se para, y él traía un báculo, un cetro en la mano. Él se para y se gira y me observa, pero no te puedo decir que le vi la cara y que yo le vi así que él me observaba, porque mi cara estaba hacia el suelo. Uf. Pero yo, como era espiritual, y te digo que los sentidos se vuelven como más agudos en el mundo espiritual, yo podía sentir su mirada sobre mí. Cuando él me mira y va a decir como un veredicto sobre lo que se iba a hacer conmigo, yo empiezo a hablar en lenguas. Dios mío, comenzó a hablar lengua. Porque usted fue bautizada en ese momento, ¿o lo hablaba antes? Yo había sido bautizada cuando tenía 14 años, el 4 de enero de 1997. Yo fui bautizada en lenguas. Dios mío. Y cuéntenos un poquito de esa experiencia, pastora, cuando usted fue bautizada en lengua. Cuando yo fui bautizada por el Espíritu Santo, yo estaba en unos días de rebeldía en mi casa, en la adolescencia, y fui a un campamento de jóvenes, y en ese campamento el Señor me llamó y me dijo, eso que estás tú en esa época de la adolescencia, que como que estás rebelde, que no quieres que te hablen y que esto. Y recuerdo que fue muy particular porque fue en un campamento de jóvenes de Asambleas de Dios, donde invitaron como a todos los jóvenes de ahí, de esa región. Recuerdo que eso fue en una finca que se llama Campo Salén, inolvidable para mí, inolvidable esa fecha, ese día, esa hora, marcó mi vida Dios ese día. Y recuerdo que el pastor estaba predicando y yo estaba mirando el techo, como estaba en un lugar donde no quería estar. Y el pastor dice, aquí hay jóvenes que vinieron obligados. Era casi como el tema mío.
Y dice, y se están preguntando, y yo estaba preguntando, de qué harán esas tejas? ¿De qué harán el techo? Dice el pastor. Y se están preguntando, ¿de qué material hicieron ese techo? ¿De qué hacen esas tejas? Cuando él dice eso, yo me quedo mirando y yo como que sabe lo que yo estoy pensando. Después él predica y le presto atención. Él estaba predicando de el libro de Hebreos capítulo 13. No, Hebreos 11:13, donde habla que el pueblo de Israel miraba de lejos la tierra prometida, pero la saludaba y creía. Y ahí le presté atención. Cuando él empezó a ministrar, él dijo lo siguiente: el Señor, ven, joven, que el Señor te está llamando. Cuando está haciendo el llamado a la juventud, yo, ay, no, a mí que no me venga con ese cuento, que Dios te está llamando, que Dios te está buscando, que si Dios a mí me está llamando o me está buscando, que me llame por mi nombre, que me llame. Y cuando me dijo, usted, la de las gafitas, yo tenía unas gafitas azules, y me dijo, usted, la de las gafitas, que dice que si el Señor la necesita, que la llame, pues el Señor la necesita y la está llamando. Y yo, ¿qué? Y en esa misma situación había otro chico que estaba en las mismas, y también el Señor lo llamó. Y sí, el Señor nos llamó por nuestro nombre. Y pasamos, y recuerdo que había un apóstol, un hombre de Dios, y ese hombre puso su mano sobre mí, oró y reprendió algo, cosas, lo que yo traía, esa rebeldía, todo eso. Y vino el Espíritu Santo sobre mí y empecé a hablar en lenguas, y el Señor me llenó. Y ese día, por primera vez en mi vida, yo tuve el primer encuentro con el Espíritu Santo. Dios mío, esto se puso serio. Entonces comenzó a hablar en lengua, pastora. Empecé a hablar en lenguas y empecé a buscar de Dios, empecé a orar, empecé a leer, empecé a buscar de Dios. Era una locura mi relación con Dios. El Espíritu Santo se sentaba ahí a comer conmigo. Yo podía sentirlo, podía percibirlo, sentirlo, escuchar lo que estaba ahí. Y como a los 3 meses siguientes, después de esa primera experiencia que fue el bautizo en el Espíritu Santo, sin haber todavía recibido el bautizo en agua en mi iglesia, porque bautizaban después de los 15, yo todavía no había cumplido los 15 años. ¿Qué edad tenía? Tenía 14, no había cumplido los 15. Entonces, sin haber cumplido los 15, no me bautizaban. Pero le cuento la experiencia al pastor, y el pastor empieza a ver pues ese cambio en mi casa, en la iglesia, en todo lado. Se vio un cambio, que algo pasaba conmigo, que algo había cambiado. Y a los más o menos 3, 4 meses salió mi primera palabra profética. El Señor me da una palabra donde Él habla a través de mí, y yo decía, ¿pero qué es esto? Ni yo entendía lo que hablaba, ni sabía por qué le decía a la gente lo que tenía, lo que pasaba, si yo ni siquiera les conocía. ¿Le revelaba la vida? Y era que Dios me revelaba. El Señor al profeta le revela el pasado, el presente y el futuro de personas, de cosas, de circunstancias, situaciones. Eso es algo que lo da Dios. Pastora, ya que usted tocó el punto ahí de los profetas, dígame un poquito la característica de un profeta. ¿Qué señales identifican a un profeta? Bueno, el profeta debe tener comunión con el Espíritu, porque es que el Espíritu Santo está sobre el profeta las 24 horas del día. Esto no es que lo tengo acá 5 minutos y lo dejé aquí y lo voy a tomar allí en la esquina y lo dejé en la esquina y lo voy a tomar en 2 cuadras más adelante. No, él debe tener una comunión constante con el Espíritu Santo. El profeta debe ser celoso, debe cuidar lo que Dios le ha dado. El don profético es como una matica. Yo siempre le explico eso a la gente y a los nuevos profetas. Es como el que te regala a ti una plantita, y esa plantita hay que regarla y hay que cuidarla. El profeta siempre va a ser anhelado, siempre le van a acechar, porque la gente quiere que tú les des, quiere tomar algo que tú tienes, ¿sí? Entonces siempre van a querer algo más y más. Pero ¿qué pasa con el don profético? Hay que ser cuidadosos y hay que ser celosos también con él, porque uno no le puede dar palabra a todo el mundo, ni al que quiera, ni al que, no, que venga, yo te invito a comer para que vos me des una palabra, eso aquí, que pastora. venga y te invito a predicar para que tú prediques lo que yo quiera.
para que tú le digas al pueblo que va a tener la prosperidad, que le va a llegar el carro, que le va a llegar la casa, que le va a llegar lo que usted está pidiendo. No, 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 eso ya no es trabajar el don en base a lo que Dios te lo dio. Algo importante, los dones cuando Dios los da, no los da para beneficio de nosotros, sino para servir a otros. Yo he notado eso y lo he notado con el don de sanidad. A veces tú te sientes enfermo y oras por alguien y Dios lo sana y resulta que tú has padecido o tienes exactamente por lo que oras por esa persona y tú dices, pero ¿por qué oro por esta persona que ni siquiera conoce a Dios? Dios se manifiesta y lo sana. ¿Y por qué no operó o oró de la misma manera en mi familiar, por ejemplo, que está en la misma condición, en X persona que conozco y estimo y está en la misma condición? Porque los dones no son para beneficio propio, sino son para el beneficio de otros. Lo mismo pasa con la interpretación de los sueños. A mí me dicen, pastora, ¿cómo es posible que usted interprete los sueños de otros, pero los sueños suyos no los interpreta? Yo puedo decirte que no, que yo puedo sacar una deducción aquí de mi entendimiento y decir, ay, sí, me soñé con X cosa y significa esto y significa lo otro. Pero no, cuando yo voy donde un profeta interpreta el sueño y le digo, me soñé esto y esto, me dices esto, esto y esto, y me describe el sueño con la revelación del Espíritu Santo y es totalmente diferente porque los dones no son para mi beneficio, sino son para servir a los demás. Pastora, ya que tocó el punto acá de interpretación de sueños, ¿usted cree que es un don dado por Dios? Sí, claro. Ahora, La interpretación de los sueños para mí es un nivel profético. nivel profético. Sí, señor. ¿Quiénes interpretan sueños? Los profetas. Para mí es un nivel profético. Profetas que han llegado y han subido a otras dimensiones. A medida que Dios te entrega un talento, ¿sí? Y tú mismo te dispones para Dios, buscas de Dios, te entregas a Dios, te consagras para Dios, Dios te va a perfeccionar en aquello para lo que fuiste creado. Entonces es un peligro tú contarle tus sueños a alguien que no tiene el don de interpretación. Uy, claro que sí. Los sueños no se le cuentan a todo el mundo y no todo el mundo tiene interpretación de sueños, porque hay gente que coge un libro e interpreta los sueños por lo que dice el libro, por lo que encontró en Google. Ah, que me suele pasar mucha gente que dice, ay no, que se soñó que se le cayó un diente, pastora, que eso es que se le va a morir la mamá, que se le va a morir el papá y la persona llorando, ay, que me soñé tal cosa y que X persona me dijo, eso no es cierto, eso no es así, que se soñó que el marido le fue infiel, que se fue y que le armó el problema al marido, que le armó el problema a la esposa, que porque le fue infiel en el sueño y que porque me dijeron que eso era cacho seguro, que era no sé qué. No, eso tampoco es así. Hay que pedirle al Espíritu Santo que Él es el que interpreta, el que da esa revelación maravillosa de los sueños, la interpretación de los sueños. La verdadera interpretación de los sueños es revelación del Espíritu Santo. Y si tú te sueñas con un árbol y Él se sueña con el árbol, con otro árbol, Sí. y la interpretación, la revelación la da el Espíritu Santo, el árbol que tú te soñaste tiene un significado y el de Él tiene otro, Sí. porque tu vida no es la misma de Él, porque la formación que Dios trae para ti no es la misma que trae para Él, porque el llamado tuyo no es el mismo de Él. Así que yo no puedo generalizar cuando dicen, no, el que se soñó con un bebé es porque es tal cosa o es tal otra, es el Espíritu Santo, es esto, y todos los sueños va a significar que soñarse con un bebé es un Espíritu Santo. No, hay muchas interpretaciones de los sueños con el bebé y resulta que para cada vida es una interpretación diferente. Sí, porque yo veo muchos cristianos, pastora, interpretando sueños y dando malas interpretaciones. ¿Qué tan peligroso puede ser? Terrible, porque para mí un sueño es una carta que Dios te da. Si el sueño es interpretado, es una carta leída. Qué maravilloso es tener una verdadera interpretación de sueños de parte de Dios, con una revelación de Dios. Cuando tú terminas de contar tu sueño a una persona de Dios y te da la interpretación que es, tú sientes paz, tú sientes alegría. Es más, hasta te da una palabra a través de ese sueño y tú dices, wow, qué bonito, porque es exactamente lo que es. A veces hay personas que cuentan su sueño y ni siquiera se acuerdan bien del sueño. Y a medida que lo van contando, tú le dices, y pasó esto, y era esto, y eso, y dicen, wow, es increíble, es exactamente lo que vi, y se me había olvidado, porque es Dios el que revela, es Dios el que muestra, ¿sí?
Pero ahora cuando ese sueño es interpretado por una persona que no tiene esa revelación, que no tiene esa comunión, que no ha llegado a ese nivel, sino lo que ha visto en libros, comentarios por internet, dan cursos de interpretación de sueños, que para mí eso, yo respeto el manto de cada persona, lo respeto, pero para mí eso no es aceptable que tú me digas que das un curso de interpretación de sueños, cuando la interpretación de sueños, la real interpretación de sueños, es la revelación del Espíritu Santo que le baja al profeta. Ok, pastor, otra pregunta acerca de los sueños. Perdón. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si la interpretación del sueño es equivocada, puede hacer matar a alguien. ¿De qué manera? Y perdón por usar esta palabra y esta expresión, pero ¿de qué manera yo puedo dañar a alguien? Con una palabra mal dicha yo puedo dañar a alguien. Con una interpretación mal dada yo puedo hacer que alguien piense mal de su pareja, que alguien se ponga en contra de su hijo, que el hijo piense que su mamá quiso acabar con él antes de nacer. O sea, un montón de cosas de una mala interpretación de un sueño pueden suceder, que una persona adquiera una enfermedad que no tiene, pero que alguien decretó una enfermedad porque tuvo un sueño y resulta que no es eso lo que el Señor te está diciendo. Ay, no, que se soñó que tenía un cáncer, que soñó que eso es que lo tiene, eso es que eso. No hagamos eso, no dañemos ese nivel profético y esa interpretación que Dios le ha dado a las personas que tienen esto maravilloso. No lo dañemos tratando de imitar lo que Dios ha dado. Mire, resalto algo que siempre he dicho y lo repito hoy para que se le quede en el corazón. Los dones del Espíritu Santo se pueden imitar, pero los frutos del Espíritu Santo no se pueden imitar. Los frutos del Espíritu Santo no se pueden imitar. Yo siempre le digo a la gente, escuche qué hablan los demás, escuche, mire qué habla, mire qué hace, porque sus acciones y lo que habla dicen mucho más de lo que esa persona puede decir que es. Dios mío, pastor, una pregunta. ¿Le puede fragmentar el alma a alguien por una mala interpretación de un sueño? Claro que sí, puede quedar un alma fragmentada, pueden tomar fragmentos de su alma. ¿Por qué? Porque atacan las emociones a través de una mala interpretación de un sueño. Claro que sí, eso puede suceder. Vuelvo y te repito, el tema de la enfermedad. Hay personas que me dicen lo siguiente, pastora, mi mejor amiga se soñó esto y esto conmigo. Y entonces, si yo le digo, no, sí, te vas a accidentar, tu amiga se soñó que te ibas a morir, ay, sí, y la persona empieza a decir, ay, no, me voy a accidentar, ay, me va a pasar tal cosa, ay, tal persona se lo soñó conmigo, tal, y la persona empieza con esa psicosis y le abre a la duda, le abre al temor, le abre al miedo, entra, lo que está abriendo es puertas a través de una mala interpretación. Pero si recibe la interpretación correcta, ¿qué es? Le va a decir, no, ese sueño no es contigo, ese sueño no es contigo. Dile a esa persona que tuvo el sueño que se comunique conmigo para darle su interpretación y orar por ella. Y cuando le das la interpretación a la persona que tuvo el sueño, te vas a dar de cuenta que no tiene nada que ver con la amiga que ella soñó. Pastora, siguiente pregunta. ¿Cómo me doy cuenta si el sueño es producido por Dios, por mi mente o porque me acosté pensando en eso? A ver, yo siempre pienso que los sueños son un mensaje. ¿Qué pasa? Los sueños de Dios te dejan muy inquieto, pero es una inquietud de tú decir, ¿qué es lo que Dios me está diciendo? Dios me está dando un mensaje y es un mensaje claro. Por ejemplo, Dios a mí me ha hablado en ocasiones donde cuando Dios te quiere corregir, te habla como un trueno. Es una voz como un trueno que te estremece y te dice, está pasando tal cosa, va a pasar esto, sacúdete. Y queda uno con el corazón que se le sale a las 2 de la mañana y y uno, oh, Dios mío, ¿qué pasa? Dios a mí me ha hablado de esa manera y me ha hablado con fechas y he apuntado la fecha y el día que Dios me ha dicho y me ha llamado la atención. Ese día pasa lo que Dios dijo. Dios mío, ay, Padre. Y tú dices, ¿cómo? Si Dios ya lo dijo, ¿qué pasó? Bueno, porque Dios conoce el futuro primero que todo. Pastora, ¿de cuánta manera Dios le ha hablado a usted en el tiempo que tiene siendo cristiana y pastora? Oh, Dios mío, pues Dios a mí me ha hablado en visiones, en sueños, en voz audible, en sonidos apacibles, así como que esos silbidos que llegan de viento, que te llegan a las 2, a las 3 de la mañana y te envuelven y no puedes describirlo.
yo pienso que lo más maravilloso que le puede pasar al ser humano es sentir la presencia de Dios. Dios mío, gloria. Sí. Y cuéntenos, pastor, esa experiencia que usted escuchó, la voz de Dios. ¿Cómo fue? Cuéntenos. Bueno, Dios me ha hablado en varias ocasiones, pero en esa que te estoy hablando, que fue como un trueno, me llamaba la atención por algo que iba a suceder y él me dio la fecha. Me dijo, sucederá el día tal y me dio esa fecha. Y yo me desperté súper asustada y yo dije, no, eso que Dios me dijo. Me acuerdo que estaba en la casa de mi mamá Sí. cuando me pasó ese episodio. Estaba de visita en la casa de mi mamá y estaba en un ayuno en un cuarto. Y me desperté y le dije a mi mamá, a esa hora, a las 2 de la mañana, y le dije a mi mamá, estoy muy inquieta, Dios me habló y me dio esta fecha. Y mi mamá me dijo, ay, quién sabe qué va a pasar, algo eso. Yo le dije, Dios me habló claro y me llamó la atención por algo. Y efectivamente, literal, lo que Dios me dijo, así pasó. Yo tenía una campaña evangelística en un lugar y fui para esa fecha que me tocaba. Pero cuando Dios me dio esa fecha, eran como unos 4 meses antes. Y yo no me acordé, o sea, lo olvidé. No olvidate. Cuando llegó esa fecha, yo fui a esa campaña y en esa campaña pasó, o sea, me pasó algo rarísimo. Yo salí cargada de ese lugar con algo que no era mío. Y entonces el Señor ya me había llamado la atención. El Señor 4 meses antes me lo había dicho, me lo había descrito, pero yo no entendí lo que el Señor me había dicho. Cuando salgo con aquello que no era mío, yo podía percibirlo en el aire. A ver, lo que pasa es que hay cosas espirituales que se pueden oler. Hay energías espirituales o ataduras espirituales y estas no solamente son ataduras, sino también tienen un olor particular. Hable de eso, pastor, aquí, Dios mío. Sí, por ejemplo, y eso son dimensiones del espíritu. Yo estoy escribiendo un libro de las dimensiones espirituales precisamente para que la gente conozca realmente cuáles son las dimensiones del espíritu y cómo se mueve el espíritu de Dios en cada una de ellas, para que las tengamos presentes y sepamos lo que es desconocido. Hay personas que están, por ejemplo, que su alma está muy contaminada, su cuerpo ya está muy contaminado, ¿sí? Y ya he aprendido esto, y por ejemplo, la ruina tiene que ver con la impureza sexual, y la impureza sexual tiene un olor. Y entonces yo fui a un lugar a predicar y yo salí de ese lugar con ese olor. Y yo dije, Dios, ¿pero qué pasa? Antes de yo ir a ese lugar, lo que hice fue ayunar. Estuve en ayuno total, ¿sí? O sea que yo decía, puertas abiertas no tengo, porque tú te examinas, tú sabes qué puertas abres, sabes qué haces, qué ves, qué escuchas, sí, cuidas tus sentidos. Siempre le he dicho a la iglesia, porque es lo que he vivido y lo que el Señor me ha enseñado, es a cuidar nuestros sentidos, cuidar qué vemos, qué escuchamos, qué hablamos, dónde vamos, qué tomamos, a dónde nos dirigimos, dónde van nuestros pies, qué seguimos, ¿sí? Y yo sabía que tenía todas estas puertas cerradas y fui, hice la obra de Dios como el Señor me la demandó, pero yo salí de allá con ese olor y yo lo sentía en mi ropa, lo sentía dentro de mí. Llegué a una ciudad, estuve ahí 2, 3 días, atendí a una gente con la que tenía que reunirme. Sí. Y seguí para otra ciudad y sentía el mismo olor. Y yo dije, Señor, ¿qué pasa, Espíritu Santo? Dime qué es lo que está pasando. ¿Qué está pasando? No sé qué me está pasando. Recuerdo que llegué a otra ciudad que iba, donde tenía una congregación, y me quedo observando a un joven y comparto con él, no sé, un espacio de 10, 15 minutos, y le hago una pregunta inusual que no suelo yo hacer ni compartir así de esa manera con nadie, y cuando me autoexamino digo, ¿por qué pregunté eso? ¿Qué me está pasando? Empiezo a autoanalizar lo que estoy haciendo.
mi propio comportamiento y el olor seguía dentro de mí, el olor estaba conmigo y no era precisamente a una fragancia deliciosa, era el olor de la ruina y de la impureza sexual. Dios Ahora mío. pregúntame si había caído en impureza sexual o si tenía algún derecho legal la ruina sobre mí, y realmente no lo tenía. Entonces entro a preocuparme y me voy para un lugar y entro en ayuno. Y cuando empiezo a hacer el ayuno, le digo, Señor, el principal objetivo de ese ayuno era, Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame qué es lo que está pasando conmigo. Al cuarto día de estar ayunando, el Señor viene y me muestra que al lugar donde yo fui a predicar, yo me sometí debajo de esa cobertura, Dios y mío. esa persona que estaba en ese lugar estaba en adulterio. Wow. Dios Y mío. habían muchas cosas y realmente era así porque esa persona, cuando yo llegué, se había dividido su iglesia, habían pasado demasiadas cosas y su iglesia le estaba acusando de muchas cosas. Eh, entonces el Señor me mostró y me enseñó que cuando vas a un lugar a predicar, no solamente vas a predicar, también hay algo ahí que se queda contigo. Cuando recibes un dinero que te da ese lugar, esa congregación, eso no solo es el dinero, no, hay algo espiritual que también estás recibiendo. Dios mío. De ahí en adelante, cuando el Señor me llevaba a predicar, a dar campañas a lugares o a iglesias que me invitaban a predicar, siempre le preguntaba al Señor, ¿debo recibir lo que me den en ese lugar? ¿Lo debo aceptar? Y de ahí en adelante aprendí a decir, no, gracias. Decido bendecirte, entregar esa bendición para que la compartas con los necesitados, o quiero que te quedes con ella. Pero el Señor me dijo, aprende a decir no. Y es bíblico, recuerda cuando Naamán visitó a Eliseo, que Eliseo le hizo el milagro, le llevó prenda y vestido, y Eliseo no cogió la ofrenda, ni el dinero, porque sabía lo que contenía el dinero. Por eso es importante tener discernimiento espiritual. Bueno, yo lo aprendí de esa manera que Sí. te cuento. Sí, así fue mi aprendizaje. El tiempo y lo que he aprendido con Dios, ha sido Dios el que me lo ha enseñado y el que me lo ha instruido, porque la instrucción del hombre es importante, pero la más importante es la que Dios te da. Uf. Esa la adquieres. Hay algunas que son con dolor, pero es necesario. Y otras, el mismo Dios las permite porque Él permite que aprendamos, que tengamos experiencias de las cuales aprendemos grandes lecciones y son difíciles de olvidar. Cuando tienes una experiencia y aprendes una lección con ella, es difícil de que se te olvide. Dios mío. Pato, la siguiente pregunta que quiero hacerle. ¿Cómo suben las oraciones delante del trono de Dios? Oh, eso es algo maravilloso. Ese fue un viaje maravilloso que el Señor hizo conmigo. El Señor me mostraba las oraciones. Un día estaba orando y eso no me pasó ni en mi cuarto, ni en mi casa. Eso me pasó en la iglesia, en un servicio. Eso que llegas antes del servicio y ya está orando. En mi congregación, ¿qué pasa? Cuando la gente llega, los siervos llegan primero, ellos deben de llegar primero que toda la congregación, y se hace una intercesión y una guerra espiritual antes de que la congregación pise la iglesia, con el fin de que el territorio y toda la atmósfera está preparada para lo que el Señor trae a la iglesia. Cada servicio es una oportunidad de que la gloria de Dios descienda, de que la atmósfera sea transformada y de que el nuevo creyente o la nueva persona que llega a la iglesia en esos 5 minutos que nos regala, en esos 15 minutos que esté en la iglesia, es nuestra oportunidad de que tenga una experiencia sobrenatural que lo lleve a entrar a una dimensión espiritual que es desconocida para él, pero que es amada porque es glorificar la gloria de Dios. Y cuando se glorifica así, de esa manera, Dios en medio de su pueblo, y se entra a la iglesia, a esta atmósfera, los corazones son quebrantados, los enfermos son sanos, los esclavos son libres. Amén. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Entonces, para poder llevar la iglesia a esa dimensión y poderla entrar en esa atmósfera sobrenatural, hay que preparar el lugar, preparar la atmósfera, la iglesia, los líderes, la congregación.
Eso es lo que el Señor quiere, que cuando llegue el inconverso a la iglesia pueda ver esas cosas maravillosas y extraordinarias, y el que no cree, vea y crea. Amén. Por eso el apóstol Pablo resaltaba y decía que ojalá todos profetizasen a la iglesia, para edificar a la iglesia, porque el hablar en lenguas edificaba para sí mismo, pero el que profetizaba edificaba ¿qué? A la iglesia. Esa es una atmósfera espiritual, es un nivel espiritual. Dios quiere que subamos a esos niveles, no solo para que nos edifiquemos a nosotros, sino edifiquemos a todo el que nos rodea. Amén. Estando orando en la iglesia antes de un servicio, el Señor me lleva a mí y me muestra como un valle, un río. Y yo decía, Señor, ¿pero qué es este valle? Y el Señor me dijo, es mi casa. Y yo dije, mi casa, la casa de Dios es un valle. Y entonces él miraba y era como un río, pero este río venía y se mezclaban diferentes aguas en ese río. Sí. Y como, Señor, que se mezclan las aguas. Y él me dijo, no son las aguas, son las multitudes. Y entonces estas llegaban y se unían todas. Sí. Sí, se unían todas. Y empezaban a orar, a interceder, ¿cierto? Se empieza a interceder por el servicio, que el Señor se manifieste, a destruir todo lo que está en el aire, a quitarlo y a generar esa atmósfera espiritual maravillosa del Espíritu Santo en ese lugar. Cuando yo veía que ellos oraban de cada uno de ellos salían colores, como que su aliento subía y eran colores. Y yo decía, Señor, ¿y qué es eso? Y el Señor me dijo, son las oraciones. Había un ángel que anotaba todas las oraciones que salían de ese lugar, y había un ángel que anotaba las peticiones que ellos traían. Pero ese ángel no se demoraba mucho ahí, él solo estaba un tiempo y se iba, y los que llegaban tarde ya no podían estar, ya él no escribía esas oraciones porque ya él no estaba ahí. Entonces cuando se suben ellas, empiezan a subir así como nubes de colores, subían todas subían y llegaban a un lugar especial en el cielo, y ese lugar era el trono, era un trono blanco grandísimo, enorme, gigante, donde solamente había una luz muy, muy, muy blanca y resplandeciente, y allá era donde subían todos esos colores, y subían los colores, y subían los colores, y yo decía, ¿qué son esos colores? Y el Señor decía que Él tomaba cada una de las oraciones de sus hijos, eran tomadas. Pero no solamente eran tomadas, de allí, de ese mismo trono, de ese mismo lugar, salía otro río que parecía oro, pero eso no era oro, eso era fuego lo que salía de allá. Y yo decía, pero eso parece oro, y Él me dijo, no, no es oro. Entonces yo le pregunté, Señor, ¿qué es eso? ¿Es aceite? Me dijo, no, no es aceite. Yo le dije, Señor, ¿qué es eso? No es oro, no es aceite, pero brilla como el oro, brilla como el aceite. Y descendía eso así, y yo veía que eso bajaba, y yo decía, ¿pero qué es eso? Y el Señor me dijo, eso es el fuego. Y yo le dije, ¿es el fuego? Y me dijo, sí. Y yo dije, Señor, pero ese fuego, ¿qué quema ese fuego? Ahí el Señor me enseñaba a cómo era que se establecía el fuego en la iglesia. Por eso cuando oramos establecemos muros de fuego, de contención en la iglesia. Esos muros que son impenetrables, que el satanista no puede penetrar, que el brujo no puede penetrar, que el satánico no puede penetrar. Esos muros los debe de tener tú en tu casa, yo en mi casa, en nuestra iglesia, donde estamos establecidos. Debemos de levantar esos muros de fuego. Y entonces, Señor, ese fuego es solo para los muros, y Él me dijo, ese fuego está en tus entrañas. Wow. ¿Cómo dentro de mis entrañas? Me dijo, sí, ese es el fuego que yo he puesto dentro de tus entrañas, es el mismo fuego que arde dentro de tu corazón. Cada persona que tiene un llamado y el llamado le arde aquí en el corazón, es ese fuego que sale del trono de Jehová de los ejércitos, que emana de allí, de ese lugar espléndido, maravilloso y santo que está dentro de ti, que hace, que te obliga a ir, que te obliga a llegar, que te obliga a buscar, porque es eso de Dios que está dentro de ti, que está ardiendo, que no se apaga y que no cesa. Por eso Jeremías dice que sintió un fuego dentro de él que lo quemaba. Entonces,
cuando tú haces la oración profética, porque todo profeta tiene su oración. Dios mío, hábleme de la oración profética de un profeta. Cuando tú haces una oración profética, vuelvo y te repito, todo profeta tiene su oración. Entonces tú dices, Señor, ese fuego que sale del altar, del trono de Jehová, que fue puesto en mis entrañas, porque tú lo creaste y lo hiciste para que esté aquí. Yo quiero que se active, que arda ese fuego hoy dentro de mi corazón. Permíteme ser la flecha encendida que causa estragos en el campamento enemigo. Que ese fuego que ardía allá hoy arda en mí. Permíteme ser esa flecha que avance con ese fuego hoy y que cause estragos en el campamento enemigo. Permíteme ser hoy quien devore la presa en la mañana y reparta sus despojos en la tarde. Dios mío. Pastora, permíteme ser ese chofar de bendición, del fuego de lo alto que descienda, que queme, que calcine a tus enemigos, Señor, porque hay muchos enemigos de Dios en la iglesia, hay muchos enemigos de Dios predicando en el altar, hay muchos enemigos de Dios imponiendo manos en la iglesia, hay muchos enemigos de Dios moviéndose en el medio de la iglesia, de la casa de Dios, se mueven porque nadie los detiene, porque no está el fuego de Dios ahí para que los consuma. Aleluya. Pastor, quería hacer una pregunta para que toquemos la parte de las emociones y del alma, ya que muchas personas dentro de la iglesia que desarrollan mucho esas emociones y muchas veces piensan que es Dios que le está hablando y son sus emociones. Ese es un tema que se ve mucho en este país. Dios mío. Aquí. Dios mío. Mi gente, comparta esto, denle like, recomiéndeselo a alguien. Entonces, pastor, se ve mucho aquí en este país. Sí, la iglesia ha caído en un estado emocional. Dios mío. Entonces la iglesia, cuando la iglesia ha perdido ese fuego del Espíritu Santo y esa entrega, se vuelve ya como una rutina ir a la iglesia. Hay gente que va a la iglesia y no se quebranta. Hay gente que va a la iglesia y no se conecta. Hay gente que va a la iglesia y ni siquiera ora. Ay, Dios mío. No se logran conectar. Yo he estado acá en muchos lugares donde he ido y yo me pregunto, si yo voy a un servicio, yo tengo que sentir la presencia de Dios, porque si no yo sentiría que es un servicio que fue un tiempo perdido. Wow. Si yo voy a la iglesia y no siento la presencia de Dios en la iglesia, yo diría que perdí mi tiempo. Porque la iglesia es un lugar donde conecto con Dios. ¿Sí? Sí. Pero ¿qué pasa? Eso pasa cuando yo tengo intimidad con Dios. Pero si la intimidad que yo tengo con Dios es solo cuando voy a la iglesia, difícilmente voy a conectar. Y es lo que he visto más o menos. Que la gente busca a Dios solo en la iglesia, porque no hay intimidad. Cuando tú tienes intimidad con tu Dios, ir a la iglesia solo es eso, ir y compartir esa presencia de Dios con gozo y con alegría, en armonía, como dice la palabra, con los hermanos. Ahí es donde viene, y es tan delicado este tema y es tan peligroso, porque Kundalini es donde viene y se manifiesta en la iglesia y creen que es el Espíritu Santo, pero es Kundalini ahí manifestando, gritando, aullando, sacudiéndose, pero no es ningún Espíritu Santo. Tú te preguntas, ¿dónde está el Espíritu de Dios? Y el Espíritu de Dios ni siquiera ha pasado por ahí, ni siquiera ha ido de visita a ese lugar. Dios mío. Padre. Entonces, ¿quién se está manifestando? ¿Quién, pastor? Entonces, ¿quién está gritando? Entonces, ¿quién está aullando? Entonces, ¿quién está saltando? ¿De quién es esa manifestación entonces? Vuelvo y le repito la importancia de ver los frutos de las personas, pastores, líderes, iglesia. Porque no hablemos solo de que lo hagan los pastores y los líderes. Iglesia, mire esas personas que están ministrando en el altar, que están ahí, que están sacudiéndose, que están gritando. Porque es que yo he visto que lo hacen es por emociones, no porque sea Dios.
Dios mío. No porque sea Dios. Mire, yo tuve la oportunidad de ministrarle sanidad interior a un hombre, a un evangelista. Y yo lo vi en el altar, lo conocí predicando en el altar y él decía, el Espíritu Santo me dice que está sanando, que está haciendo esto y esto. Y yo me preguntaba, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque yo sabía que no estaba ahí, ni estaba haciendo lo que este hombre estaba diciendo. Dios mío. Después de los días de compartir con él, el Señor me permite entrar allá y tocar lo que no se puede tocar lugares del alma que solo cada persona conoce. Y él lloraba y lo reconocía y me decía, la verdad es esta, sí. Sacó su celular y me dijo, mire, yo hablo con 15 mujeres. Dios mío, Padre. No, es que eso que tú estás diciendo y la cara que tú estás colocando es el común denominador, es la realidad de las iglesias, es la realidad de muchos profetas, es la realidad de muchos pastores, es la realidad de muchos evangelistas. Sí. Pero no lo pueden admitir allá en el altar, no lo quieren hacer porque tienen un ministerio, porque tienen un nombre, porque se cuidan de la mirada del hombre, Hable de pero eso, no pastora. de la de Dios. Dios mío. Y me decía, es que no soy casado, no tengo esposa, estoy solo y mi situación es esta y esta mujer me escribe, esta me manda tanto, esta me hace tal cosa, esta viene y me busca. Dios mío, esto se puso serio. Esa es la realidad. Y esas son las personas que están llevando para ministrar. Esas son las personas que están en el altar y que están diciendo que el Espíritu Santo está haciendo, que está sanando, que está haciendo, que está no sé qué. Ahora pregúnteme, ¿dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? Porque realmente créame que ahí no está. Esos son los frutos que no se pueden imitar. ¿Te acuerdas que te dije, los dones se pueden imitar? Sí. Pero los frutos no se pueden imitar, porque tú los ves, ellos siguen orando, ellos siguen haciendo impartición de el Señor dice, el Señor esto, el Señor lo otro, están imitando. Dios mío. Pero ¿qué es lo que no pueden imitar? Los frutos. Los frutos. ¿Cierto que no se pueden imitar? Eso se ve. Wow. Eso se ve. Y yo le veía a esa persona, esa ruina, y por ese lado fue que entré y le dije, yo veo esto. Y empecé, el Señor me permitió tocar esas fibras profundas y poder entrar y sanar y restaurar. Y no lo estoy haciendo para avergonzar a nadie porque no estoy diciendo el nombre de nadie. Y el Señor a mí me ha llevado para eso, para restaurar pastores, profetas, ministros. Porque necesitamos sanidad interior, necesitamos restauración. No estamos para juzgar a nadie porque el único juez es Dios. Pastor, ¿y cómo puedo restaurar una alma fragmentada? Ahí tenemos que entrar a trabajar la sanidad interior, la revelación del Espíritu Santo que te lleva a los vacíos, a trabajar con el inconsciente de la persona, porque no es solamente el hecho de que es cristiano, hay que trabajar con los traumas que esa persona trae desde antes de nacer, lo que ella trae, lo que se abrió, situaciones de humillación, de abuso, traumas, accidentes. La verdad es que el tema del alma es muy, muy profundo. Yo diría que la liberación más profunda es la del alma. Dios mío. Es la del alma. ¿Por qué, pastora? Porque son temas que ni siquiera tienen que ver con demonios. La fragmentación del alma está ligada con los sentimientos, con las emociones, la conciencia del ser humano, el recuerdo de él. Y es más fácil que una persona recuerde sus eventos tristes que sus eventos alegres. Wow. La marca más en su vida los eventos tristes que los alegres, los momentos de rechazo que los de reconocimiento, los momentos de críticas y defectos que de virtudes y de valores. Una persona se mira al espejo y se autorrechaza. Dios mío. Cuando no has tenido un verdadero encuentro con Dios y no has podido entrar a la fuente del amor de Cristo, difícilmente puedas reconocer tu amor propio. Dios mío.
Yo tuve la oportunidad de tratar con una persona de en ese momento tiene como 160 y algo de iglesias. Y creo que lo más difícil de tratar con esa persona en su sanidad interior fue el amor propio. Ahora pregúntame cómo alguien que no se ama a sí mismo puede tener tantas iglesias y puede avanzar tanto. O sea, mira el propósito tan grande de Dios con alguien que aún rechazándose y odiándose él, su figura humana, lo que es él. Dios mío. Poder amar a todas esas personas, aceptarlas y tenerlas y ser la persona que encabeza sus iglesias. Pero es maravilloso reconocer quién eres, reconocer Dios quién es, y cuando te sumerges en el río de su amor vas a entender lo maravilloso que eres, lo exquisito que eres, lo esencial que eres, el valor que tienes delante de los ojos de Dios. Porque si te vieras delante, si tus ojos vieran como Dios te puede ver, entenderías que eres lo más maravilloso que Dios pudo hacer. Dios mío, esto está serio. Mi gente, comparta esto. Y de la pastora, tengo una pregunta aquí. ¿Quién es Kundalini? Kundalini. Es el imitador del Espíritu Santo. Dios Satanás mío. siempre ha creado copia de todo lo que Dios ha hecho. Y es Kundalini, el imitador del Espíritu Santo. ¿Cómo habla Kundalini? ¿Cómo habla? Imitando al Espíritu Santo. Habla en lenguas, se mueve, grita, hace muchas cosas, llama la atención. ¿Cómo identificamos a Kundalini en la iglesia? Sí. Bueno, Kundalini, los frutos de Kundalini no son los del Espíritu Santo, porque no es el Espíritu Santo, es una copia del Espíritu Dios Santo. mío. Y como es una copia falsa del Espíritu Santo, los frutos de él no pueden ser los del Espíritu Santo. Así que la gente que tiene Kundalini, usted los ve que hablan en lenguas, pero cuando salen de la iglesia, ellos ya no son los mismos de la iglesia. Sus comportamientos fuera de la iglesia son diferentes a los de la iglesia. Ya no hablan como en la iglesia. Te los encuentras en la calle, no te saludan, te miran por encima, siempre hacen show, llaman la atención, quieren tener público, aman que los alaben. Los que tienen a Kundalini no esperan que los alaben a ellos se alaban solos. Yo hice, fui yo liberté, yo sané, yo exhorté, yo hablé, yo profeticé. Ellos son los que hacen, no es Dios el que hace. Como es un imitador, sus frutos salen a la luz, son manifiestos. Dicen palabra de mentira, hacen los frutos de ellos, salen a la luz, son revelados, salen a la luz. No se pueden imitar los frutos del Espíritu Santo, amado, no se pueden imitar. Alguien lleno del Espíritu Santo es alguien lleno de amor, lleno de paz, lleno de misericordia, de compasión, de templanza. ¿De qué más? Dios mío, de mansedumbre. Amén. Entonces, Kundalini, Dios mío, Kundalini es soberbio, se exalta el solo, se vanagloria. Bueno, ¿qué es lo que no hace? Es arrogante, orgulloso. Claro que sí. Dios. No se pueden imitar los frutos del Espíritu. ¿Y cómo podemos sacar ese espíritu de las iglesias del siglo XXI? La iglesia tiene que meterse a esa dimensión del Espíritu, pastores, líderes que están ahí, entre a las dimensiones del Espíritu. Liberte, haga liberación en su iglesia. Yo siempre, y le digo y lo repito, una iglesia que no tiene liberación, una iglesia que no opera en los dones de sanidad, de liberación, el hablar en lenguas, las señales de Jesucristo en la iglesia. Dice, estas señales seguirán a quienes, a los que creen que van a hacer. Dice señales, milagros, que echarán fuera demonios, que hablarán nuevas lenguas, que habrán sanidad, ¿cierto que sí? Sí. Esas son las señales de ¿quién? De Jesucristo. Si la iglesia no tiene esas señales, sencillamente no hay nada que hacer. No participe de una iglesia de esas. Pastora, pero usted ¿cómo se le atreve a decir eso? Si es que unas personas ministran liberación y otros no tienen ese llamado, pero en todas las iglesias debe de haber un ministerio de liberación, debe de haber un líder que fue llamado para eso. Todos fuimos llamados para la guerra espiritual, todos fuimos llamados para la guerra espiritual.
Sí, pastora, ya que tocó el punto aquí de la guerra espiritual, deme algunos principios para yo aprender a hacer guerra espiritual, porque hay evangélicos que tienen 10 años en la iglesia, pero no saben hacer guerra espiritual. Entonces, un evangélico que no hace guerra espiritual, yo diría que fácilmente es un blanco para el enemigo, aunque esté en la iglesia, y posiblemente tenga muchas puertas abiertas que aún él desconozca él mismo en el mundo espiritual para el enemigo. Entonces, ¿de qué manera empiezo yo a hacer guerra espiritual? Bueno, primero que tengo que hacer es orar. Amén. Orar. Alimentar el alma con la palabra, porque se lava el espíritu a través de la palabra de Dios. Y la misma palabra te va a llevar a ti a hacer una oración de guerra, a hacer una oración de avance. Si yo veo que mis cosas están detenidas, yo debo de pelearlas en el mundo espiritual. Si yo veo que hay situaciones que no puedo cambiarlas, debo ganarlas en el mundo espiritual. Si yo veo en mi iglesia iglesias dormidas, totalmente adormecidas, que no avanzan, no tienen un culto evangelístico, no tienen un tiempo de búsqueda, de avance. Vamos a buscar, vamos a avanzar en la iglesia, vamos a evangelizar este barrio, vamos a evangelizar ese sector, vamos a hacer una campaña, vamos a tener un tiempo de avance en la congregación. Si mi iglesia está dormida, algo está pasando en esa congregación. Así que yo debo de despertarme a hacer esa guerra, a orar en la madrugada, a orar en la mañana. Dice la palabra que Daniel tenía que sus horarios de oración, ¿cierto que sí? Bueno, yo debo tener un horario de oración, un horario de búsqueda. Señor, revélame, Señor, muéstrame. Hay algo impresionante. Y es cuando a mí me dicen, pero pastora, ¿cómo hace uno para que Dios le muestre? Mire, eso es muy sencillo. Dios mío. Yo lo digo por mi experiencia propia. Usted como pastor que tiene ovejas a cargo, usted quiere saber en qué condición está la iglesia, solo dígale, Señor, yo quiero saber en qué condición está la iglesia. Y mire, Dios le pone a usted como un televisor hacia el frente. En serio, se lo digo porque eso pasa conmigo. Dios me pone un televisor hacia enfrente grandísimo en la madrugada y yo veo, el Señor muestra qué está haciendo cada persona de la iglesia. Dios se lo habla a los pastores. Yo sé que los pastores que están ahí, que me están mirando y me están oyendo, saben de lo que les estoy hablando. ¿Por qué? Porque Dios lo muestra, Dios lo habla. Señora, ¿dónde quieres tú que yo lleve esta iglesia? El Señor te va a guiar y te va a llevar a donde Él quiere que tú la lleves, a una dimensión de avance, de conquista, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en la iglesia. Amén, pastora. Para ir casi ya aterrizando, tengo unas preguntas. La primera es, ¿por qué un espíritu, cuando me mira a los ojos, cae en una manifestación en el suelo y muchas veces no pueden ni mirarme? ¿Por qué me pasa eso muchas veces? Bueno, dice el pastor Camilo, esos son los débiles, los que se manifiestan ahí. ¿Por qué razón? Porque ese es otro punto. Hay estados de espíritu superior. Cuando nosotros entramos en ayuno o tenemos una disciplina, un ritmo de oración, hace que la carne mengue y el espíritu crezca, dice la palabra. Cierto que sí, crecen las cosas del espíritu. Cuando uno sale de un ayuno, por ejemplo, determinado tiempo, determinados días, la gente siente miedo al mirarte. Dice como que no te sostiene la mirada y es imposible. Hay gente que no la puede sostener y que la baja porque hay un espíritu superior en ti. Dice que en Daniel había un espíritu, ¿qué? Superior, ¿cierto que sí? ¿A causa de qué? De la búsqueda y la entrega que él tenía. Entonces, ese tipo de personas que no te pueden sostener y que no pueden estar ahí, simplemente no están en la dimensión espiritual que tú estás, así que tienen que doblegarse y se tienen que manifestar. Dios mío. Uno es eso y otro es el llamado que tienes, que también sale a la luz. Dios mío. ¿Quién es el Espíritu Santo para la pastora? Uy, no. Mire, este anillo que tengo acá, me lo regalaron con una frase del Espíritu Santo. Dios mío. Fue un regalo hecho especial para mí, porque el Espíritu Santo para mí lo es todo. Yo no soy nada sin el Espíritu Santo. Yo creo que si hay alguien que ocupa el Espíritu Santo las 24 horas del día, soy yo. Yo estuve a punto de morir y Dios cambió mi diagnóstico y me dio la oportunidad de vivir. Y no solo me dio la oportunidad de vivir, me dio la oportunidad de conocer el amor de Jesús. Y cuando tuve la oportunidad de ver mi corazón, cómo Dios veía mi corazón, porque Él me mostró mi corazón,
y después me enseñó que, incluso en estos días tuve una experiencia que le contaba a Camilo, donde el Señor me decía, yo puse mi amor dentro de ti. Santo. Y el amor de Dios es demasiado profundo, demasiado alto, demasiado ancho, demasiado grande, tan grande que no se puede describir. Y el Espíritu Santo es eso para mí, lo es todo. Yo sin el Espíritu Santo no podría vivir, Santo. no existiría. Él lo es todo para mí. Wow, Dios mío. Esto se puso serio, impresionante el tiempo aquí con la pastora Quiñones, ¿verdad que sí? La presencia se ha sentido muy, muy hermosa aquí en este lugar, pastora. Amén. Así como prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda en Cristo Jesús. Muchas Puede gracias. decir cómo la pueden seguir y despedirse de esa bella audiencia. Bueno, me siguen en YouTube como Pastora Quiñones y en TikTok también estoy como Pastora Quiñones, en Instagram también estoy como Pastora Quiñones. Y es un placer compartir con ustedes, un placer compartir con la audiencia que está ahí conectada y decirles que pido que el Señor ponga un manto de gozo, un óleo de alegría y la paz de Él traspase distancias y fronteras donde esté, sea sobre usted, sobre su familia, y que nunca se le olvide que alguien le ama y se llama Jesucristo. Y usted vale muchísimo, vale tanto que Él pagó el precio más alto que alguien pudo pagar por usted, lo pagó Cristo Jesús. Dios mío, impresionante, amén. Así que mi gente, comparta esto, bendigo a la gente de allá de Colombia y de diferentes partes del mundo que nos están mirando. Dele like, recomiéndeselo a alguien. Este testimonio tiene que dar la vuelta al mundo entero, porque sé que hay una vida que se va a salvar y va a ser bien edificada a través de estas experiencias espirituales que la pastora ha contado. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta la próxima. Shalom.